La marcha se define como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro con bajo esfuerzo y mínimo consumo de energía. El ciclo de la marcha se describe en 8 fases, en el cual el periodo de soporte comprende 5 fases. El periodo de soporte se refiere al tiempo que transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso. Permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a otra y se avance sobre el pie de soporte. Constituye cerca del 62% del ciclo total. Primero va el contacto inicial. Es el instante en el que el pie se adelanta hacia un contacto con el piso. La región de impacto va a ser el talón. Después va la respuesta a la carga, intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado por esta extremidad al 10%. Soporte medio. Se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Representa el 20% del ciclo. Soporte terminal. Una vez que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos y el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso, constituye un 20% del ciclo. Prebalanceo. Fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. Representa el 12% del ciclo. Es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. Constituye el 38% del resto del ciclo. Balanceo inicial. Comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima. Durante la marcha, el muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contraria. Se inicia con la flexión máxima de la rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. Es el 10% del ciclo de la marcha. Se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Es el 15% del ciclo de la marcha. Son puntos de referencia en un tiempo determinado y se miden generalmente en segundos o milisegundos. Ciclo de la marcha. Lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. Es el tiempo que pasa entre el instante en que un pie hace contacto con el piso hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. Tiempo transcurrido entre el instante de despegue de los dedos del pie que pierde por completo la relación con el piso hasta el punto del contacto del talón con el suelo. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo que generalmente se fija en un minuto. La velocidad es la relación de la distancia recorrida en dirección en la marcha por unidad de tiempo, y la aceleración es el cambio de la velocidad. También llamada longitud de paso largo, es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Incluye un paso corto derecho e izquierdo, es decir, dos pasos cortos. También llamada longitud de paso, es la distancia lineal en metros de un evento específico que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies.
es la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 y los 8 grados. El estudio de estas tareas funcionales facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta a una cerrada. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las fases de soporte medio y terminal. El peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda gran estabilidad, mientras la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. En la tercera tarea funcional hacemos referencia al avance de la extremidad, la cual está asociada a las fases de prebalanceo y balanceo, inicial, medio y terminal. Garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Comprende dos momentos, el de aceleración en la primera parte y otro de desaceleración al final de la segunda parte. Desplazamiento del centro de gravedad. El centro de la marcha, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alternados de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, lo cual garantiza que caiga directamente sobre la base de soporte o el área del pie de apoyo, de acuerdo con la fase en que se encuentre. Mecanismos de control para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. En el análisis del recorrido del centro de gravedad en el plano frontal y sagital, donde se evidencia que cuando el peso se transfiere de una extremidad a la otra, el centro de gravedad alcanza su punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre la extremidad apoyada. El discreto descenso de la pelvis del lado sin apoyo es de 5 grados con respecto a la horizontal. Empuja hacia abajo el centro de gravedad aproximadamente 5 milímetros. Tan pronto como el pie de la extremidad que avanza hace contacto con el piso, la rodilla se aproxima a una extensión completa. Posteriormente, la rodilla se flexiona 15 grados aproximadamente, luego se extiende y mantiene 5 grados de flexión en el soporte medio para terminar extendida en el soporte terminal. Mecanismos de control para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente. Debido al genovalgo fisiológico presente y que es mayor en las mujeres por el ancho de la pelvis, este hecho garantiza la caída vertical de la tibia con respecto al suelo y permite un ligero movimiento lateral de la pelvis para que el centro de gravedad solamente se desplace 2.5 centímetros a cada lado. Mecanismos de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Atenúan los picos de la onda sinusoidal, que describe su desplazamiento. Durante el contacto inicial, la rodilla se encuentra extendida, mientras que el tobillo y el pie en neutro, de tal forma que el eje articular del tobillo se eleva. En respuesta a la carga, la rodilla comienza a flexionarse, mientras el tobillo flexiona en dirección plantar y la planta del pie hace contacto completamente con el piso. El soporte medio, la rodilla vuelve a extenderse, pero mantiene una ligera flexión de aproximadamente 5 grados, mientras el tobillo se flexiona en dirección dorsal. En el soporte terminal, la rodilla se extiende por completo, el tobillo incrementa la dorsiflexión y el talón se eleva del piso. El segundo mecanismo es el aplanamiento discreto de los arcos longitudinales y el transverso del pie, en la parte media del periodo de soporte. El primer mecanismo de mecedora es el talón. Se encuentra presente durante el contacto inicial cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. El segundo mecanismo de mecedora es el tobillo. Una vez que el pie se apoya completamente al piso, el eje mecánico permite el desplazamiento corporal hacia adelante. El tercer mecanismo de mecedora es el antepié, presente durante el soporte terminal, cuando el peso corporal se alinea con la cabeza de los metatarsianos. El talón se levanta
y toma como eje las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. En contacto inicial, la cadera está flexionada a 30 grados, la rodilla en neutro, el tobillo en neutro y las articulaciones metatarsofalángicas en neutro. En la respuesta a la carga, la cadera está flexionada a 30 grados, la rodilla está flexionada de 15 a 20 grados, el tobillo está en plantiflexión de 10 a 15 grados y las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran en neutro. En el soporte medio, la cadera está flexionada a 10 grados, la rodilla está flexionada a 5 grados, el tobillo está en dorsiflexión de 5 a 8 grados y las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran en neutro. En el soporte terminal, la cadera está en extensión de 10 grados, 5 grados pertenecientes a extensión de cadera y 5 grados pertenecientes a rotación pélvica. La rodilla se encuentra en neutro, el tobillo en dorsiflexión de 10 a 12 grados. Las articulaciones metatarsofalángicas están en extensión inversa. En prebalanceo, la cadera se encuentra en neutro, la rodilla en flexión de 30 a 40 grados, el tobillo está en una plantiflexión de 20 grados y las articulaciones metatarsofalángicas están en una extensión inversa.